Nos situamos en el 3 de marzo de 1976. Ese día, el Estado español asesinó a 5 personas en Vitoria. En esos momentos, el movimiento obrero vitoriano estaba en fuertes huelgas, de hecho era la tercera de ese año, y exigían los trabajadores mejores condiciones laborales, con Forjas Alavesas como principal exponente y los primeros en ponerse en huelga. La matanza se produjo en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio obrero de Zaramaga. ¿Por qué en una iglesia? El párroco decidió que los 4.000 obreros que se tenían que reunir para decidir las condiciones de la huelga lo hicieran en ese espacio que era de los más grandes del barrio, y el concordato llegó a aceptar que fuera en la iglesia. La ciudad ese día estaba completamente paralizada por la huelga, que fue secundada por la gran mayoría de empresas y de movimientos de la ciudad vitoriana. Cabe decir que había 4.000 personas en la iglesia en una ciudad que por entonces tenía 150.000 habitantes. Vitoria, o sea, 4.000 personas de la ciudad estaban concentradas en esta asamblea general. La policía armada para aquel día acordonó la iglesia. Ya se habían producido algunos incidentes por la mañana con alguna paliza típica de la policía, pero bueno, ya por la tarde decidieron acordonar los alrededores de la iglesia, y también se produjeron altercados de aquellos trabajadores que no consiguieron entrar a la iglesia ya que estaba completamente abarrotada. Cabe señalar que el propio párroco de la iglesia de Vitoria pidió que se fueran de allí la policía, y hicieron caso omiso. Al ver que no se desalojaba, la policía intentó desalojar el espacio. Al ver que la asamblea se producía sin ningún tipo de confrontación, decidieron romper los cristales los agentes policiales y lanzaron botes de humo a su interior. A la salida de los trabajadores les dispararon con fuego real. Vuelvo a decir que no había ninguna provocación, no hubo ningún tipo de respuesta violenta, no había evidentemente armas por parte de los trabajadores. Como consecuencia hubo 5 asesinatos, 3 murieron el mismo día de los hechos, 2 por las heridas de bala más tarde, pero es que hasta 40 trabajadores más también fueron heridos de bala, hubo cerca de 150 heridos, y luego también cabe señalar que a los días siguientes hubo otros 3 asesinatos en otras ciudades. A raíz de la matanza de Vitoria se convocaron diferentes concentraciones por todo el Estado español, y en Basauri y en Tarragona la policía también mató a 2 manifestantes, y ya como colofón en Italia, frente a la embajada de España, un trabajador también fue asesinado, en este caso por los Carabinieri. En total 8 asesinatos por esta huelga de trabajadores. Lo verdaderamente vergonzante fue Fraga, que fue uno de los máximos responsables políticos de esta matanza. Se personó al día siguiente en el hospital de Vitoria para hacerse fotos con los heridos, cuando hay pruebas evidentes que fue uno de los responsables políticos, pero quería sacar rédito político y no cargarse con el peso de la responsabilidad de estos asesinatos. Cabe decir que ni los brazos ejecutores ni los superiores fueron juzgados por ningún tribunal español. La justicia militar llegó a dictaminar que no se podía culpar a ninguna persona en concreto. La justicia argentina sí que ha abierto un proceso hace relativamente poco en el que acusa de crímenes de lesa humanidad a Rodolfo Martín Villa, que era ministro por entonces y otro de los responsables políticos de la carnicería. Ha incriminado a Rodolfo Martín Villa porque es uno de los pocos que sigue vivo, ya muy mayor, pero claro, el resto de responsables políticos ya han fallecido. Los líderes de comisiones representativas, organización sindical, sí que cumplieron penas de 1 año de prisión por sedición. Es decir, los propios líderes de esta manifestación sí que fueron a prisión, pero en cambio los asesinos de 5 trabajadores no cumplieron ningún tipo de pena. Al entierro también cabe señalar que acudieron 50.000 trabajadores. Vuelvo a remarcar que suponía 1/3 de la población de Vitoria por entonces. Abarrotaron las calles alavesas y también continuó la represión en los meses siguientes. A continuación vamos a escuchar un audio del día de los hechos de la propia policía. Se filtraron estos audios, se pueden encontrar en internet con todo lo que pasó esos días, pero vamos a escuchar algunas cosas que la verdad que estremecen. Vamos con ello. De todos modos, si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por las penas, si no, a palo limpio, cambio. Está repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a recuperar las armas. Sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien.
Pasa Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Yo sí le mando doping, le mando pelotas, se lo mando sin cartuchos, cambio. No, esto es como si le enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Tras escuchar estas palabras que envilecen a sus emisores, vamos ahora a escuchar a una trabajadora que sufrió el ataque policial desde dentro de la iglesia. La policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. Y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas. Yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Sus palabras aún sangran casi 50 años después. Ahora vamos a escuchar otro audio policial del día del entierro, así como una proclama de los miles de trabajadores. Los 3 féretros van a hombros, la masa ya es bastante más considerable, los gritos arrecian, asesinos, cobardes, escupen, cambio. De acuerdo, Pegaso, y trata de evitar por todos los medios el enfrentamiento, cambio. Pero van en masa, ocupan la calle, yo no sé ya los miles que van pasando, todos los brazos en alto con la V, impresionante, cambio. ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! Y desde aquí nuestro recuerdo a Pedro María Martínez, de 27 años, que murió allí, también a Francisco Aznar, de 17, Romualdo Barroso, de 19, José Castillo, de 32 y Bienvenido Pereda, de 30, así como a Juan Gabriel Knafo, que murió en Tarragona, a Vicente Antón, que murió en Basauri protestando por estos hechos, y a Mario Marota, que falleció en Roma asesinado por la policía italiana. Si queréis profundizar más en lo que sucedió en Vitoria el 3 de marzo del 76, recomiendo una película que es Vitoria 3 de marzo. No es una de las mejores producciones, pero ayuda a contextualizar con una historia ficticia lo que pasó allí, y luego vais a encontrar diferentes publicaciones y artículos en internet que pueden ayudar mucho a contextualizar este crimen de Estado que hoy día sigue sin ningún tipo de responsabilidad ni por parte del brazo ejecutor ni por parte de las cabezas pensantes de esta masacre, que evidentemente fue impulsada. No dispararon porque sí, les dieron directamente la orden de disparar a esos manifestantes, bueno, a esas personas que estaban en la asamblea, mejor dicho.